Buenas, este video será sobre la exposición de los mundos posibles, lo posible y lo necesario. Además, se abordarán dos temas diferentes, que es lo contingente y lo imposible. Para empezar a hablar de eso, empezaré con los mundos posibles, que se dice que hay 4 tipos de conectores en los mundos posibles, que son: es necesario que P, es posible que P, es contingente que P y es imposible que P. Además menciona que los mundos posibles son necesarios para explicar cómo podían ser las cosas. Además, poseen, según menciona el texto, los mundos posibles sirven para entregar condiciones de verdad de enunciados modales. Además, permiten explicar otros conceptos con una fuerte carga modal. Es decir, que mediante los mundos posibles y sus conectores se pueden explicar diferentes formas de situaciones en el día a día. Seguiría hablando un poco sobre el mundo perfecto según Leibniz. Después seguiré con las definiciones mencionadas anteriormente. Pero según Leibniz estamos en el mejor de los mundos. Eso se debe a que el mundo es creado por alguien sabio y casi que y bueno, para no decir perfecto. Entonces, esa idea se refleja a Dios. Entonces, al ser creados por Dios, el mundo por ende va a ser perfecto. Además, no descarta que todos los mundos son buenos. Da un ejemplo diciendo que en un mundo vivir 100 años está bien, y en otro mundo vivir 4 años también está bien, porque solo el hecho de la vida está bien. Entonces, digamos, los mundos de alguna u otra manera dejan de ser malos. Dice que lo necesario es toda la totalidad de lo posible es necesario. Por ende, todo lo necesario es posible. Lo necesario viene de lo eterno. Un ejemplo podría ser: para el ser humano alimentarse es necesario, como para otros animales alimentarse es necesario, o consumir agua. Entonces a eso se refiere la necesidad, digamos. Menciona que es lo posible sin límite. En su pura simplicidad equivale, según Leibniz, a lo necesario. También menciona lo posible. Para referirse a lo posible es algo muy simple. Podemos imaginar lo contrario, que es lo imposible. Sería algo que desde nuestra existencia no, no lo veríamos como normal, o no lo imaginamos, ya que no existe. Entonces, lo posible es lo que existe. Y dice el texto, para entender un poco mejor: puesto que todas las perfecciones son compatibles, el ser perfecto es posible. Pero si contiene en él todas las perfecciones, contiene necesariamente la existencia. Entonces, para que un ser sea posible, tiene que existir y tiene que ser necesario. Ya para ir terminando, voy a empezar a hablar sobre lo contingente, que lo contingente se refiere a una posibilidad de su existencia. Se refiere únicamente a la posibilidad de su existencia. Es decir, a diferencia de lo posible, que lo posible existe y es necesario, lo contingente existe, pero no es necesario en todos los casos. Entonces, hay una relación muy grande entre posibilidad y necesidad, si existe ese término.
ya que se puede ver que lo contingente pueden ser cosas que existen, pero no son necesarias, como por ejemplo no sé, me imagino las gorras. Yo uso gorras mucho y existen, pero de verdad, no son necesarias para personas como, bueno, yo que no tengo cabello, pero para otras personas pueden ser necesarias. Entonces, desde un punto de vista, tal vez los mundos posibles son como realidades o puntos de vista diferentes. Y después de eso menciona a lo imposible, que es, según dice, lo imposible son las cosas que no son posibles, que no son en ningún tiempo. Su contrario es lo posible, es lo posible, como dije anteriormente. Lo posible es necesario. Entonces, lo imposible no es necesario. Lo posible existe. Lo imposible no existe. Este, después de este video, en la clase se llevarán a cabo una serie de preguntas abordando el tema explicado en este video y en la parte del compañero Daniel. Muchas gracias. Bueno, para esta parte del video, lo que busco hacer es exponer una serie de ideas que se me han generado a partir de las lecturas que el compañero y yo hemos realizado con respecto al tema de la necesidad y lo posible. Em, para ello voy a presentar primero un recurso audiovisual extraído de YouTube que explica sobre el experimento de la doble rendija de Young. Es el experimento de la doble rendija, originalmente pensado para definir si la luz se comportaba como partícula o como onda. Y si tenemos en cambio dos rendijas, vemos un patrón formado por una serie de líneas. Al pasar por las aberturas, las ondas se interfieren unas con otras. En ciertos puntos se refuerzan y en otros se anulan. ¿Qué pasa con la materia? Si lanzáramos, por ejemplo, objetos pequeños como bolitas, tendríamos claramente marcadas dos zonas de impacto. Es que onda y partícula se comportan en modo totalmente diferente cuando hablamos de objetos formados por miles de millones de átomos. Pero ¿qué sucede si tomamos porciones muy pequeñas de materia como electrones? La sorpresa es que no se comportan como las bolitas, se comportan como si fuesen una onda. Más aún, podemos interpretar algunos resultados como si hubiese algunos electrones que pasan por una de las rendijas, otros que pasan por otra e incluso los que pasan simultáneamente por las dos. Si se inserta un dispositivo para comprobar cuál pasa por cada rendija, se encuentra al final del experimento que los electrones vuelven a funcionar como partículas, es decir, dejan dos zonas de impacto. La conclusión es que a veces el electrón se comporta como partícula y en otras ocasiones como onda, y que al observar estamos definiendo el objeto que estamos estudiando. En este tipo de experimentos no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, solo lo que es más probable que suceda. Todos estos fenómenos son explicados a partir de la física moderna que reina en el mundo de las pequeñas partículas. Fueron realizados a partir del mismo método que permitió el desarrollo de la teoría clásica, el método científico. Bueno, en el video se puede observar por qué se genera el patrón de la reacción de las ondas cuando se estudia la luz. Al pasar la luz por estas dos rendijas, las ondas chocan entre sí y forman una serie de patrones en donde ha chocado contra la pared hacia la que se dirige. También en el video se puede mostrar y se puede observar que hubo un problema con las partículas, pues las partículas se comportaron como si funcionaran como las ondas y esto pues no resulta eh, prudente a la hora de compararse con el conocimiento que se tiene de las partículas. Estas no deberían funcionar al igual que las ondas, claramente. Entonces acá podemos hablar de cuatro posibilidades que se podrían trabajar en este experimento. Siendo así que el electrón que sea lanzado debería pasar por la rendija uno o pasaría por la rendija 2 o no pasaría por ninguna de las dos o pasaría por las dos al mismo tiempo. En ese sentido,
La última que acabo de mencionar, eh, pues parece una posibilidad en el sentido de la práctica, pero ya puesto en un sentido pues más de la realidad física, por así decirlo, resulta una posibilidad, aunque esto suene contradictorio, imposible. Eh, de manera que pues no sería posible que esa partícula esté en dos lugares al mismo tiempo. Como se observa en el video, cuando se pone a una máquina, ya sea un sensor o cualquier otra forma en la que se pueda observar y medir esas posibilidades, por así decirlo, se nota que el patrón deja de darse, deja la partícula de comportarse como una onda y empieza a comportarse como partícula como tal. De manera que una de las conclusiones que podríamos ahondar con respecto a este tema es que esta posibilidad sí va a tener una conexión importante con el observador. Eh, Esto es algo que ya hemos hablado en otras clases, inclusive con otros tópicos como lo es el tiempo, por ejemplo, el tiempo en futuro, cuando se da dentro de la función de la proposición. Lo mismo pasa con estas posibilidades. Ninguna de estas posibilidades es real hasta el momento que sea eh, confirmable por un observador, o al menos pareciera indicar a través de este experimento que esta podría ser una de las razones. Quisiera también hacer una mención textual que dice lo siguiente. La cita que yo acabo de mencionar contiene en sí el tema que yo quisiera traer a discusión con respecto al tema de lo necesario y lo posible, que es más que todo abarcar sobre esta cuestión de si será necesario que haya, por así decirlo, alguien que confirme esa posibilidad para que por tanto esa posibilidad realmente exista, porque si no, pues todas estas posibilidades que se puedan abarcar en diversos campos de diversas problemáticas logísticas son posibilidades que realmente no existen hasta que sean confirmadas pues, por un observador, como se ve en el experimento de Young. Estas partículas se comportan de cierta forma cuando están bajo observación. Otras cuestiones que también se podrían hablar es que este comportamiento de razonamientos realizables en el sentido de los procesos matemáticos o tal vez más como en el sentido teórico, que encuentran problemas a la hora de ser realizados o llevados a cabo en lo práctico dentro del mundo físico, son cuestiones que se da mucho en tanto en la matemática como en la física y en la metafísica, ¿no? Ya hemos visto otros ejemplos de cuestiones metafísicas, como por ejemplo las paradojas de Zenón. Estas paradojas contienen verdades matemáticas que son pues respaldadas, por así decirlo, pero que en un sentido de ser realizables, de ser posibles en el mundo físico o de ser llevados a práctica, pues resultan incoherentes, tal así como este experimento que muestra que una de las posibilidades es que la partícula esté pasando por dos lugares al mismo tiempo, pero que ese comportamiento cambie en el sentido que cuando hay un observable. Si bien esta posibilidad está vinculada con lo necesario, tanto lo necesario como lo posible, existe en función de un observador. Lo otro que podríamos considerar es que tal vez sea independiente de un observador, pero si hablásemos en un sentido de funcionalidad de estos procesos operatorios de la lógica matemática, de lo necesario y lo posible, podríamos hablar que se evidencian por ejemplo, las leyes. Eh, no es necesario realizar un estudio de estas leyes en cuestión de lo necesario. Pues, por ejemplo, una pendiente no necesita ser estudiada como necesaria para saber que una bola redonda en esa pendiente rodará cuesta abajo debido a una ley de fuerza de gravedad. En este sentido, lo que quiero decir es que esa necesidad de la pendiente no es necesaria de estudio.
y las posibilidades que se puedan dar de ellas son posibilidades que ya han sido confirmadas anteriormente, por tanto son posibilidades sí existentes. El problema acá que tratamos como de abarcar es qué pasa o qué podemos sacar de esas posibilidades que no existen y no han sido confirmadas. O en ese sentido, si es pertinente realizar esas posibilidades a pesar de que se ahonde en temas desconocidos y pues que cómo se podrían ahondar también y qué podrían generar por tanto.